Se celebra hoy la memoria de San Martín de Tours, obispo, nacido en Hungría. Siendo soldado y aún catecúmeno, cubrió con su manto a Cristo en la persona de un pobre y luego, recibido el bautismo, dejó las armas e hizo vida monástica en un cenobio fundado por él mismo bajo la dirección de San Hilario de Poitiers. Después, ordenado sacerdote y elegido obispo de Tours, fundó otros monasterios y parroquias en distintos pueblos de la región. Cuidó la formación del clero y lo reconcilió, y llevó a cabo la obra de evangelización de extensas comarcas de Francia hasta que murió en el año 397. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para suscitar la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que de acuerdo con la piedad lleva a la esperanza de la vida eterna. Esta fue prometida antes de los siglos por Dios, que nunca miente. Al llegar el tiempo apropiado, Él manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada según el mandato de Dios nuestro Salvador a Tito, verdadero hijo en la fe que compartimos. Gracia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Mi intención al dejarte en Creta era que acabaras de organizar lo que aún faltaba por hacer y constituyeses presbíteros en cada ciudad, siguiendo las instrucciones que te di. Que el presbítero sea alguien sin tacha, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, a los que no quepa acusar de vida desenfrenada ni de ser unos insubordinados. Porque es preciso que el obispo sea intachable como administrador que es de la casa de Dios, que no sea presuntuoso, ni colérico, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias poco limpias. Al contrario, ha de ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso y dueño de sí. Debe mostrar adhesión al mensaje de la fe de acuerdo con la enseñanza, para que sea capaz tanto de orientar en la sana doctrina como de rebatir a los que sostienen la contraria. Palabra de Dios. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Brilláis como lumbreras del mundo, manteniendo firme la palabra de la vida. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos,
pero ay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor. Durante estos primeros 3 días de la semana vamos a leer esta carta de San Pablo dirigida a Tito, uno de sus más cercanos colaboradores y una de las personas, digamos así, que más compartían este espíritu apostólico y misionero de San Pablo, con la cual tenía una relación especial de misión, de cercanía, de testimonio, de fe. Y viendo un poco el conjunto de las lecturas y de la liturgia de hoy, yo me preguntaba, ¿cómo puedo conectar estos textos, tanto esta primera carta del apóstol San Pablo a Tito, como el Evangelio, que es también un fragmento un poco heterogéneo de 3 dichos de Jesús, uno sobre los escándalos, otro sobre el perdón y otro sobre la fe? Y en tercer lugar, la tercera, digamos así, referencia o columna de este día litúrgico es la figura de San Martín de Tours. Con lo cual, digo, ¿cómo podría yo conectar estos 3 momentos o estas 3 claves aparentemente un poco diferentes y heterogéneas? E inmediatamente, en cuanto me he puesto a leer la palabra de Dios, me ha salido enseguida cuál es el punto de conexión. Y es justamente la fe. La fe es lo que une la carta de Pablo, la fe es al final el Evangelio, lo que pide el Señor, ¿no? O sea, aumentanos la fe, piden los discípulos y Él les explica el grano de mostaza, ¿verdad? Esa parábola que hace Él o esa comparación que hace Él. Y por la fe en Jesucristo, San Martín también fue capaz de entregar la vida a causa del Evangelio. Es una carta breve, esta de San Pablo a Tito, en cuyo primer capítulo, además del saludo inicial, se dan una serie de recomendaciones prácticas en torno a la fe y al conocimiento de la verdad. Pablo escribe esta carta, dice al principio, para suscitar la fe de los elegidos de Dios. Y un poco más adelante llama a Tito verdadero hijo en la fe que compartimos, con lo cual está poniendo de manifiesto que lo fundamental es esa fe en Jesucristo, esa fe en el Evangelio. A partir de ahí también conecta la fe, la esperanza, la vida de caridad y da unas indicaciones. A Tito lo deja en Creta para que vaya constituyendo y vaya terminando de constituir las comunidades y le pide que vaya poniendo presbíteros y obispos, que en aquel momento la palabra casi era intercambiable, ¿verdad? Presbíteros y obispos eran un poco más o menos, no había mucha distinción, pero lo que sí le deja claro son las características que tiene que tener. Dice, no elijas a cualquiera, sino que tengan como 2 características fundamentales. Por un lado, la integridad de vida, le pone una serie de características, ¿no? Que no sean dados al vino, que sean hombres de una sola mujer,
que sean intachables, ¿verdad?, que sean buenos administradores de la casa de Dios, que no sean presuntuosos, ni coléricos, ni ávidos de ganancia. Les pone integridad de vida. Y en segundo lugar, adhesión a la fe. Otra vez, la fe nos aparece como este punto vehicular que conecta la liturgia de hoy. Por lo tanto, esto también nos puede venir bien a nosotros, ¿no? Unir estas dos características. Por un lado, la integridad de vida y por otro lado, la adhesión a la fe. El conocimiento del Evangelio, la defensa del Evangelio. Nos dice no solo defender el Evangelio, sino rebatir también a los contrarios o, en definitiva, a quienes predican en contra del Evangelio o lo tergiversan y actúan falseándolo. Por lo tanto, esta es la primera clave que nos da la palabra de Dios. Y la segunda nos conecta precisamente con el Evangelio. Como yo decía, un Evangelio con tres titulares, ¿qué vienen a ser en definitiva? Son condiciones para entrar y para permanecer en el reino de Dios. Pueden ser interpretadas así en esta clave desde el punto de vista del discurso que va realizando Jesús, ¿no? ¿Y cuáles son estas tres condiciones? La primera es la que pone Jesús, es la de evitar el escándalo, que viene justamente en conexión con la integridad de vida que pone San Pablo en la primera carta a Tito, ¿no? Por lo tanto, y cuidado, ¿no? Más le valdría atarse una piedra de molino, ¿verdad?, y tirarse al mar que escandalizare a uno de estos pequeños. En segundo lugar, el perdón ilimitado, el perdón también de la generosidad y de la misericordia. Y en tercer lugar, que es donde me quiero detener un minuto más solamente, es precisamente en la fe. Si tuvierais fe, como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate, y se trasladaría al mar, ¿no? Jesús no habla de cantidad, Jesús habla de calidad. Sabemos que el granito de mostaza es una cosa absolutamente minúscula, quizás sea la semilla más pequeña, ¿no? Y precisamente Jesús lo que quiere poner ahí es esa comparativa de la exageración, esa comparativa de la desproporción entre lo que Jesús está refiriendo con una cosa prácticamente minúscula y el hecho inconmensurable de ser capaz de mover montañas o de mover un árbol, ¿no?, en definitiva. Eso es lo que Jesús viene a ponernos de manifiesto. Esta necesidad nosotros también de vivir anclados en la fe. El catecismo decía que fe era creer lo que no vimos, y la Biblia en la carta de los Hebreos nos recordaba que la fe es seguridad de lo que esperamos y prueba de lo que no se ve. Nos lo hemos repetido muchas veces, pero en definitiva esta fe es la que nos sustenta nuestra vida. La fe es precisamente esta respuesta de cada uno de nosotros a la llamada de Dios a seguirlo. Y es un don, lo sabemos, y es un don que no nos ahorra los problemas, pero sí nos da la capacidad para vivirlos con esperanza, con fundamento, con sentido, con referencia a Jesús crucificado y entregado por nosotros en la cruz por puro amor, y nos da las claves fundamentales para vivir todas las situaciones de la vida. Quizá no sean todas fáciles, pero sí nos da la capacidad para poder afrontarlas desde este fundamento y desde esta referencia fundamental al Evangelio. Y finalmente, esta fe fuerte, esta fe anclada verdaderamente en Jesucristo, es la que le permitió a San Martín de Tours, ¿verdad?, llevar esta vida ejemplar que ha llegado hasta nosotros desde el siglo IV prácticamente y que es una referencia también para toda la vida cristiana. Lo hemos recordado en la monición de entrada, como este soldado romano en medio del camino a las puertas de una ciudad se encuentra con un pobre, ¿verdad?, y viéndole su situación, él de un solo golpe con la espada parte su capa y se la entrega al pobre. Y a la noche siguiente, en sueños, se le aparece Jesús vestido con la media capa que él había entregado al pobre, cumpliendo un poco el mandato del Evangelio: estuve desnudo y me vestisteis, ¿no?, el capítulo 25 de San Mateo. Y esto es lo que le permitió luego a San Martín una auténtica conversión,
convertirse en pastor de esa parte de Francia y llevar adelante como 3 también dimensiones fundamentales de su vida pastoral. Primero, la integridad de vida, desde una austeridad fuerte. En segundo lugar, ser pastor, ser cercano a la gente que se le había encomendado, al pueblo de Dios que se le había encomendado. Y en tercer lugar, ser misionero. Ser misionero y salir a evangelizar y dar testimonio con la palabra y con la vida del mensaje de Jesús y convertir a muchas personas para que se uniesen a la Iglesia. Por eso también hoy San Martín es un referente para nosotros de modelo de vida, de santidad, de fe auténtica y de creyente en el Evangelio. Hoy podemos terminar solamente comprometiéndonos a hacer una jaculatoria a lo largo del día, con humildad, con sencillez. Señor, aumentanos la fe.